Hola amigos, hoy resolveremos ejercicios aplicando leyes de proposiciones del libro de Fundamentos de Matemáticas del Magíster Juan Núñez. Comencemos con este ejercicio. Recuerden que la idea de estos ejercicios es reducir nuestras proposiciones compuestas a proposiciones más simples, ¿sí? Más chiquitas, que tengan conectores únicamente is y os. Y podemos llamar a todos estos conectores como conectores grandes, ¿sí? Como una idea, para darnos una idea. La conjunción negativa, la disyunción exclusiva, el condicional, el bicondicional, todos esos conectores grandes debemos intentar reducirlos y dejar en función solo de i y o. Entonces, podríamos resolver eso, ¿verdad? Pero aquí tenemos todavía unas negaciones que están como estorbándonos, pero que se ven fáciles de anular. ¿Qué aplicaríamos aquí primerito? La ley de la doble negación. Tenemos la negación de una proposición, teniendo en cuenta que todo esto es nuestra proposición, ¿sí? Todo esto es nuestra proposición. Por lo tanto, podemos aplicar la doble negación, que en este caso sería que solo nos quedaría la proposición. Entonces vamos a ir justificando en la parte derecha todo lo que vamos aplicando para no confundirnos. Doble negación. Y ahora ya no podemos hacer nada más que aplicar la reglita de la disyunción exclusiva. Entonces vamos, ¿qué nos dice esa reglita? Esa ley. Vamos a formar dos paréntesis. Vamos a tener el y la negación de ese segundo paréntesis. ¿Qué va a ir dentro de cada paréntesis? Aquí va a ir la primera proposición o la segunda proposición. Y aquí va a ir la primera proposición y la segunda proposición. ¿Sí? Entonces, esa es la ley de la disyunción exclusiva. Ley de la disyunción exclusiva. Y hasta ahí quedaría ya nuestro ejercicio. No podríamos reducirlo a nada más. Pero tal vez por un poco de estética, como podríamos decirlo, podríamos aplicar esta negación y dejarle dentro del paréntesis para solo tener dos paréntesis. Y entonces en el primero no podemos hacer nada, quedaría ROS. Y aplicando aquí la negación a todo el paréntesis, que se llama la ley de Morgan, ¿sí? Y eso nos dice que debemos aplicar tanto a proposiciones como a conectores. Donde R, o, recuerden, aplicamos la negación también a los conectores, la negación de S, ¿sí? Entonces aquí por ley de Morgan. Y ahí estaría nuestro ejercicio resuelto. Y esta sería nuestra respuesta. ¿Qué significa esta respuesta? Que esta proposición inicial que nosotros teníamos va a ser lógicamente equivalente a esta otra proposición, que nosotros podemos escribir esta como esta parte también y esta como esta, ¿sí? Las dos son iguales, tienen el mismo significado, solamente están simplificadas. Continuemos con el segundo ejercicio. Como les decía, es importante bajar de los conectores grandes a los conectores pequeños, a los is y los os. En este caso tenemos el único conector, el condicional. Entonces, el condicional, ¿qué nos dice? La negación de la primera parte o la segunda parte. Nuestra primera parte es no P. Y nuestra segunda es Q. Entonces, la negación de no P es P. Implícitamente, ¿qué estamos aplicando? Estamos aplicando la doble negación, o Q. Y esto quedaría igual, pues no hemos hecho ni aplicado ninguna ley. Entonces, ley del condicional. Ya, ahora nos vamos a fijar en los conectores. Ya tenemos solo conjunciones y disyunciones, ¿sí? Entonces, nuestra respuesta estaría ya hasta ahí parcialmente resuelto el ejercicio, pero podemos todavía simplificar un poquito más. Veamos, cuando tenemos nosotros conectores iguales, podríamos aplicar una ley muy importante que es la asociativa. Es decir, formar grupitos, ¿no es cierto? En este caso, nosotros tenemos que estos dos de aquí, no P y Q, están juntos, forman un grupito. Y toda esta proposición de aquí está solita, ¿sí? Toda esta proposición de aquí está solita. Entonces, por lo tanto, ahora yo voy a agrupar de otra forma. Ya no quiero que este esté solito, quiero que este esté acompañado. Pero, ¿por cuál de estos dos debería acompañarle? Entonces, aquí es importante donde nosotros tenemos que estar un paso adelante del ejercicio. ¿Para qué agruparíamos con no P? ¿Podríamos agrupar con no P? Podríamos agrupar, ¿cierto? Pero la idea es que podamos aplicar otras leyes, pero si aplicamos y nos damos cuenta que con el Q le asociamos con el no Q esta, podríamos aplicar ¿qué? Absorción. Entonces, por lo tanto, vamos a agrupar con eso. Vamos a usar corchetes. Recuerden que es importante los signos de agrupación
porque de esa forma sabemos cómo estamos trabajando. Entonces, vamos a dejarle y no P. Toda esta paréntesis de aquí, que es una proposición, estaba solito, ahora le asociamos con Q y a la no P le dejamos solito. Entonces, ley asociativa. ¿Para qué la habíamos agrupado? Para aplicar absorción. Vemos que tenemos conectores diferentes, O y un I, y tenemos la proposición que se está repitiendo, que es Q y Q. La respuesta por absorción es la proposición que se repite. Sería Q y no P. Ley de absorción. Y finalmente, ya nuestra respuesta estaría ahí, pero podríamos, por estético, por imagen, dejarla en orden alfabético, ¿no? P y Q. ¿Sí? Ley conmutativa. Conmutativa. Y esa sería nuestra respuesta final, que, como les decía, es lógicamente equivalente al ejercicio que nos habíamos planteado al inicio. El ejercicio de aquí es lógicamente equivalente a lo que acabamos de simplificar. Continuemos con el ejercicio 3. Aquí tenemos ya solo condicionales. ¿Qué podríamos hacer? No podemos hacer nada más que resolver esos condicionales. Va en cualquier orden. Podemos resolver primero este o este. Yo voy a comenzar resolviendo el condicional del paréntesis. Veamos. Q, entonces, resolviendo aquí, tenemos la negación de P. Recuerden, la negación de la primera parte o la segunda parte. O P, que en este caso es la segunda parte. Ley del condicional. Y deberíamos proceder a resolver el siguiente condicional, pero nos damos cuenta que aquí tenemos un no P o P. ¿A qué se parece eso? A las leyes de complemento, ¿sí? Ley de complemento. No P o P es verdadero, por leyes de complemento. Ley de complemento. Y ahora sí ya podemos resolver nuestro condicional. ¿Cómo nos decía el condicional? La negación de la primera parte o la segunda parte. Ley del condicional. Y llegamos a una proposición o verdadero. Aplicando las leyes de identidad, esto nos da verdadero, ¿sí? Toda esta es nuestra proposición. Proposición o verdadero, verdadero. Por ley de identidad. Identidad. Y esta sería nuestra respuesta final, que significa otra vez que el ejercicio inicial que nos dieron es lógicamente equivalente a lo que acabamos de simplificar. Continuemos con el cuarto ejercicio. En este caso, intuitivamente nosotros resolveríamos primerito el bicondicional, ¿cierto? Porque nosotros tenemos la idea de que siempre tenemos que bajar de esos conectores grandotes a conectores más pequeños. Pero aquí, como un truquito, nosotros podríamos fijarnos que tenemos aquí un false, ¿sí? Un false, y tal vez podríamos aplicar reglas de identidad y se nos vaya la proposición y no tengamos que resolver más. Entonces vamos a resolver primerito todas estas negaciones que nos están estorbando. La negación que está antes del falso, la negación que está acá afuera, y vemos qué nos queda. Entonces veamos, tenemos Q, bicondicional de P, y por doble negación nos queda falso. Entonces vamos a poner ley de la doble negación. Y ahora ya solo nos quedaría aplicar Morgan. Morgan, ¿qué nos dice? Recuerden, aplicamos la negación para todas las proposiciones y también para los conectores. ¿Cómo nos quedaría? La negación de toda esa primera proposición o verdadero por ley de Morgan. Y ya tenemos una proposición, en este caso es todo esto, o un verdadero. Aplicando leyes de identidad, finalmente esto nos queda verdadero. Ley de identidad. Y así ya nos dimos cuenta que no necesitamos abrir todo ese bicondicional
para sacar la respuesta. Entonces, una vez más, lo que acabamos de simplificar es lógicamente equivalente al ejercicio inicial que nos dieron. ¿Sí? Lógicamente equivalente. Y continuemos con el quinto ejercicio. En este ejercicio vemos un nuevo conector que hasta ahora no lo hemos trabajado, pero que es la conjunción negativa. La conjunción negativa nos dice que debemos negar la primera parte y negar la segunda parte. Si aplicamos de una la disyunción, la conjunción negativa, vamos a ver que vamos a lograr una pequeña simplificación de una aquí. Tenemos la negación de la primera parte. Vamos a usar corchetes para tener en cuenta cómo estamos agrupando. O no Q. Esa es la primera parte. Recuerden, todo esto es nuestra primera parte, nuestra primera proposición. Y esta es nuestra segunda, compuesta, obviamente. Y la negación de la segunda parte, que es Q. Por ley de la conjunción negativa. Conjunción negativa. Y ya sabemos que aquí solo podemos aplicar ¿qué? La doble negación. La negación de toda esta proposición. Aplicando doble negación, ¿qué nos quedaría? La proposición. P o no Q. Y no Q. La ley de la doble negación. Y finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos signos alternados, signos diferentes. Un O y un I. Y tenemos una proposición que se repite. Y ya solo podríamos aplicar absorción. ¿Cómo nos quedaría? Recuerden que absorción nos dice que la respuesta es la proposición que se está repitiendo. En este caso es no Q. Ley de la absorción. Y ahí estaría nuestro ejercicio resuelto. Una vez más repitiendo que el ejercicio inicial que nos dieron es lógicamente equivalente a lo que acabamos de simplificar.